Bueno, mi nombre es Jair López, soy estudiante de la Universidad Mariana del programa de enfermería del tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud. A continuación vamos a explicar cómo es el proceso de la transfusión sanguínea. Vamos a iniciar explicando qué es la transfusión sanguínea, para qué se realiza, los diferentes hemocomponentes que también se pueden transfundir. Y vamos a hablar de los 7 correctos para que haya una transfusión sin ningún problema, para que ésta sea de manera segura y eficaz, para posterior a ello poder realizar el procedimiento sin ninguna complicación. Iniciamos explicando qué es la transfusión sanguínea. ¿Qué es entonces la transfusión sanguínea? Es un procedimiento mediante el cual una persona recibe sangre o los diferentes hemocomponentes mediante un acceso venoso periférico que se realiza al canalizar una vena de nuestros miembros superiores, la cual tiene que ser de un buen calibre, de un grueso calibre, para que la sangre ingrese sin ninguna complicación. O mediante un catéter venoso central, que su inserción es a nivel clavicular, el cual llega directamente a la vena cava superior, la cual la sangre ingresaría directamente al torrente sanguíneo circulatorio sin ningún problema. Continuamos en el por qué se realiza. Se dice que se realiza por diferentes motivos, por las diferentes enfermedades, por diferentes trastornos hemorrágicos, como es la hemofilia, que es una enfermedad genética en el cual hay déficits o problemas en la coagulación de la sangre. Esta se dice que se da o se realiza por el cromosoma X. La hemofilia se categoriza en dos. En la hemofilia A, que es un déficit en la coagulación del factor 8, y hemofilia B es la déficit de coagulación a nivel del factor 9, a nivel de la cascada de coagulación. La anemia. La anemia se da por una afección o falta de glóbulos rojos, la cual perjudica la oxigenación del cuerpo a nivel corporal como a nivel de nuestros órganos internos. La leucemia. La leucemia es la producción anómala de glóbulos blancos, lo cual prohíbe o inhibe que el cuerpo pueda combatir diferentes infecciones que nos pueden atacar en nuestro diario vivir. Trastornos que destruyen la sangre. Incompatibilidad de RH en el recién nacido. Cirugías de corazones pueden ser abiertas o cirugías mayores en las cuales muchas veces durante el procedimiento hay gran pérdida de sangre o de volemia, lo cual el médico especialista o el cirujano general necesita una transfusión durante el procedimiento para que ésta se pueda llevar a cabo sin ninguna complicación. Mediante trasplante de órganos, mediante también las lesiones hemorrágicas o los diferentes traumatismos que nosotros mismos los podemos generar sin saber o sin percatarnos de estos. Los hemocomponentes de la sangre. Para ello vamos a mirar que se divide la sangre en diferentes partes, como lo son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma, las plaquetas. Continuamos con los 7 correctos de la transfusión. Entonces, para ello vamos a iniciar explicando qué es el paciente correcto, qué es un hemocomponente correcto, vigilancia correcta, el equipo de aplicación correcta, volumen correcta, velocidad correcta, registros correctos. Entonces, paciente correcto. Se dice que es el paciente correcto, se inicia mediante el chequeo de la historia clínica, mirando la orden en la cual genera el médico general o especialista, para posterior a ella bajarlo al laboratorio. Posterior a ello, del laboratorio, la bacterióloga encargada o de turno realiza una prueba sanguínea que se llama pretransfusional, en la cual se comprueba o se toma una muestra de sangre para mirar si el paciente no presenta ningún antecedente o cómo está su estado hemodinámico. Esta prueba se hace para tratar de prevenir o detectar
una posible reacción adversa con el paciente. Continuamos con el hemocomponente correcto. Para ello, se corrobora con el despacho por parte del banco de sangre el tipo y la cantidad de hemocomponente que se solicitó por parte del médico general o especialista a nivel de historia clínica, a nivel de su orden. Al solicitar esta unidad que se va a transfundir, sea de sangre o los diferentes hemocomponentes, la bacterióloga nos realiza una verificación cruzada para posterior a ello realizar o iniciar su transfusión. Continuando, vamos a seguir con el número 3, que es la vigilancia correcta. En la vigilancia correcta es necesario realizar una estricta vigilancia por parte del personal de enfermería durante su transfusión. Durante el procedimiento es importante, antes de iniciar la aplicación del hemocomponente o la transfusión, se debe tomar los signos vitales, como son la presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, su saturación, e informar al médico tratante para que autorice el inicio del procedimiento, el cual se debe repetir durante sus primeros 15 minutos, posterior a los 15 minutos y a la media hora. Es importante también tomarle los signos vitales al final la transfusión para mirar o si de pronto se presentó alguna, alguna complicación, alguna anomalía a nivel de la transfusión sanguínea. Para verificar también la tolerancia del procedimiento, si presentó o no los diferentes signos de reacción transfusional, como lo son el dolor en el sitio de infusión, escalofríos, fiebre, náuseas, vómito, dolor torácico, prurito, agotamiento, tos, disnea o dificultad respiratoria, hipotensión, ansiedad, diaforesis, alteración del estado de conciencia, urticaria, petequias, mialgias, lo cual, si miramos durante esta vigilancia que se presenta alguna de estas anomalías, se informa de inmediato al médico tratante. Continuamos con el equipo de aplicación correcto, que es el número 4. Para la aplicación de los hemocomponentes se debe utilizar un catéter o una vena de grueso calibre, como les decía anteriormente, con el fin de evitar fenómenos hemolíticos, tener una fusión, una velocidad adecuada. Por eso se opta por venas del antebrazo a nivel de mano. Vamos a mirar cómo se utiliza un catéter o qué número de catéter o calibre se debe utilizar para los adultos, que es número 18 o 20, si de pronto, el paciente no presenta grandes venas o venas de grueso calibre. Y en los recién nacidos y niños se utiliza un calibre de 22 a 23. Vamos con el numeral 5, que es el volumen correcto. El médico debe tener en cuenta la deficiencia que presenta el paciente y qué hemocomponente requiere. Si existe de pronto alguna restricción para recibir el determinado volumen, para evitar así, diferentes reacciones adversas o evitar, un aumento de volemia o de volumen, lo cual ayuda a que el cuerpo reciba la sangre suficiente y no presente un aumento de volemia, lo cual es importante en estos pacientes renales. La velocidad correcta, que es el número 6. La velocidad correcta de la transfusión sanguínea se dice o los diferentes componentes se debe iniciar lentamente a unas 45 gotas por minuto, pues esta la podemos realizar mediante la utilización de diferentes equipos. Se recomienda
en especial que debe ser por un equipo macrogoteo. O se utiliza también un equipo que es como el macrogoteo con un filtro especial que nos permite, o sea, detectar que no haya de pronto algunas partículas, algunos coágulos de sangre que nos puedan dificultar o nos presenten complicaciones la transfusión sanguínea. Entonces, se dice que se debe iniciar la transfusión sanguínea lentamente a 45 gotas por minuto durante los primeros 15 minutos, en el cual se debe permanecer junto al paciente bajo estricta vigilancia, ya que en estos 15 minutos el paciente puede mostrarnos signos o síntomas de algunas reacciones adversas como las mencioné anteriormente, para lo cual se llegase a mirar alguna reacción, se debe interrumpir de forma inmediata la transfusión y llamar al médico. Si no hay problema en los 15 primeros minutos, se aumentará la velocidad a unos 60 a 90 gotas por minuto, ya que la transfusión por lo menos se debe demorar, digámoslo así, o en un transcurso de tiempo de 1 hora y media a 2 horas. Porque si la transfusión se demora a 4 horas o posterior a 4 horas, la sangre empieza a perder su efecto, a coagularse, lo cual traería una urgencia más vital o un choque más avanzado, lo cual se observaría, digámoslo así, una complicación mayor que generamos al paciente. Continuamos con el registro correcto. En el registro correcto se deja constancia escrita en el formato de control de transfusión sanguínea que nos lo proporciona el banco de sangre, en el cual se anexa historia clínica, sea de manera virtual o sea de manera a nivel físico, anotando los hemocomponentes aplicados, tipo de cantidad, número de identificación, número de las unidades que se transfundieron, número de los sellos de calidad, la identificación seriada según el protocolo de cada institución, los valores de los signos vitales al inicio, durante los 15 minutos, posterior a los 15 minutos y a los 45 minutos de la transfusión, como también al finalizar. Y si se presentaron algunas reacciones adversas en la transfusión, se deberá dejar constancia en historia clínica mediante... Continuamos con el procedimiento de la transfusión sanguínea. Para ello, para que este procedimiento sea seguro y más eficaz, continuamos con la aplicación de los 7 correctos. En ello, iniciamos con el paciente correcto. Entonces, en este caso, posterior a la orden médica de general o especialista, se genera una orden, la cual se entrega a la unidad de laboratorio o a la unidad de banco de sangre, donde la bacterióloga, ella se encarga de subir esta unidad en una nevera pequeña a 4 grados centígrados, ya que estos hemocomponentes de la sangre, estos se permanecen en un cuarto frío, por lo cual no se debe alterar su temperatura. También cabe resaltar que la bacterióloga hace una verificación o chequeo cruzado en cuanto a un paciente correcto mediante la identificación. Un claro ejemplo sería como lo voy a hacer a continuación. Señor Juan Camilo Muñoz Banguera. Sí, señor. Don Juan Camilo, su cédula es 100 461 68 20. Sí, señor. Listo. Hemos aquí empleado lo que se llama la verificación cruzada y posterior a ello vamos a iniciar lo que es con el segundo correcto, que es el hemocomponente correcto. En este podemos mirar que vamos a transfundir una unidad de glóbulos rojos. En esta pequeña simulación utilizamos una bolsa de 100 de solución salina para decir que es el volumen de esta unidad que vamos a transfundir. Posterior a ello, miramos el equipo correcto. El equipo correcto que utilizamos es un equipo macrogoteo, que muchas veces
dependiendo del hemocomponente que vamos a transfundir, se puede utilizar este mismo equipo macrogoteo, pero con un pequeño filtro. Este pequeño filtro nos ayuda para que de pronto pequeños coágulos o diferentes partículas no nos puedan causar una mayor complicación a nivel de la transfusión sanguínea. Entonces, posterior a ello, montamos el equipo y empezamos a hacer lo que es el otro paso correcto, que es la vigilancia. Previo a esto, en el equipo correcto miramos que necesitamos una vena de gran calibre. En este momento, el señor Juan Camilo se encuentra canalizado con un catéter Angiocat número 18 en una vena que es de gran calibre para que no nos obstruya el paso de la sangre hacia el torrente sanguíneo y no nos genere una complicación más. Aquí iniciamos, empatamos. Miramos que el equipo ya está previamente purgado y iniciamos lo que es la transfusión sanguínea. Bueno, para cumplir con la vigilancia correcta, se dice, o científicamente comprobado, que la transfusión sanguínea debe demorarse más o menos en un ciclo de tiempo de 1 hora y media a 2 horas, porque en este transcurso de tiempo la unidad puede conservar sus partículas de los hemocomponentes a transfundir. Posterior a ello, si se demora hay mayor transcurso de tiempo, pasa de 3 horas a 4 horas, esta unidad nos puede generar pequeños inconvenientes, se puede coagular, puede empezarse a formar pequeños coágulos, puede ocasionar eventos adversos al paciente, diferentes reacciones, como se menciona anteriormente en las diapositivas. Los primeros 15 minutos, como decía anteriormente, se inicia lo que es la vigilancia correcta, iniciando con la toma de signos vitales, que es tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación. Estos signos vitales se los pasa al médico tratante para que nos dé la orden e inicio de la transfusión. Entonces uno ya empata y empieza se abre la llave y empezaríamos lo que es la transfusión en sí. Transcurrir estos 15 minutos es donde más posiblemente se puede generar reacciones adversas, como las mencionábamos anteriormente: dolor, disnea, petequias, urticaria, mialgias, en el cual nosotros debemos estar alertas para prevenirle estas reacciones. Si el paciente, por dado un caso, presenta estos signos y síntomas, se debe informar de inmediato al médico tratante y suspender lo que es la transfusión sanguínea, porque de lo contrario le generaríamos un evento adverso al paciente o un incidente. Y por último, se cabe resaltar que todo esto se hace bajo un registro que nos genera a nivel de banco de sangre un registro transfusional, o en la misma historia podemos añadir en nuestras notas de enfermería cómo se pasó el procedimiento, si presenta alguna complicación. Ahí se nota el tiempo que dura la transfusión sanguínea, las diferentes reacciones, si hubo o no presentó el paciente, los signos vitales, como podemos ver aquí, un pequeño registro en el cual se evidencia y se deja por escrito en la historia clínica. Todo esto se inicia con previo lavado de manos. Muchas gracias.